Bienvenidos a Sin Límites, mi podcast de vida. El día de hoy voy a estar hablándoles sobre las emociones. Hoy hablaremos de cómo liberar emociones atrapadas, qué son dudas emocionales, cómo sanar el pasado, cómo podemos cambiar nuestra mente, cómo autosanarnos y también vamos a estar hablando sobre las heridas de la infancia. Estos son los temas que vamos a estar abordando esta noche, donde vamos a estar en nuestro 6º episodio. Hola, mi nombre es Magdalia Gridado y les doy la bienvenida a otro episodio de Sin Límite. Hoy es un día muy especial porque estamos llegando al 6º episodio de nuestra serie. Me alegra que estés aquí conmigo porque hoy vamos a explorar temas que te pueden cambiar tu vida. Hablaremos de emociones, del pasado, de la autosanación y del crecimiento personal. En este episodio vamos a profundizar en cómo podemos sanar nuestras heridas emocionales, cómo superar nuestros miedos, nuestras limitaciones y encontrar la justicia y la paz interior. Así que si estás listo para enfrentar tus desafíos y encontrar la libertad y la felicidad que mereces, entonces estás en el lugar correcto. Así que vamos a empezar este nuevo episodio. Y vamos a comenzar hablando de las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son respuestas psicológicas y fisiológicas que experimentamos en respuesta a estímulos internos y externos. Son una parte fundamental de la experiencia humana y nos ayuda a tomar decisiones, además de conectar con las demás personas. Las emociones pueden ser positivas y también pueden ser negativas. Las emociones positivas las podemos ver como la alegría, el amor, la gratitud. Y las negativas las identificamos como la tristeza, el miedo y la ira. De esta manera nosotros podemos identificar las emociones. ¿Qué son emociones atrapadas? Este tipo de emociones son un proceso que no se ha liberado adecuadamente. O sea, es una emoción que se encuentra atrapada, que no se ha liberado y que no se ha hecho de una manera adecuada. Este tipo de emociones puede causar malestar emocional, físico o mental. Este puede ocurrir cuando experimentamos un evento traumático, una pérdida, un estrés crónico y que no podemos procesar estas emociones de una manera saludable. Entonces son cuando este tipo de personas se quedan arraigadas en este tipo de eventos dentro de su vida. Y entonces esa emoción se queda atrapada, se queda allí concentrada y no está siendo liberada. Las emociones atrapadas pueden manifestarse de una manera de ansiedad, podemos presentar depresiones, un dolor crónico, podemos presentar problemas de salud, problemas de sueño, entre otras cosas. Entonces es importante que tengamos en cuenta que las emociones atrapadas hay que liberarlas. ¿Y cómo vamos a liberar nuestras emociones atrapadas? La vamos a hacer a través de la expresión emocional. ¿Y cómo lo hacemos? Hablando en confianza con alguna persona, escribiendo, leyendo, haciendo música, escuchando música. Esta es una manera de nosotros reflejar las emociones. Entonces es importante que comencemos a expresar esas emociones que tenemos atrapadas. También podemos asistir a terapia buscando personas, algún consejero, algún terapeuta que nos pueda ayudar a procesar las emociones que no son saludables, ¿no? Como las emociones que atrapamos por alguna situación que hayamos podido vivir. Podemos estar haciendo también técnicas de relajación, que esto nos va a ayudar a meditar, y esto lo podemos hacer a través del yoga, de la respiración profunda o del tai chi. También lo podemos hacer a través de movimientos físicos, como alguna actividad física que nos guste hacer, bailar, correr, trotar, caminar. Esto nos va a ayudar a nosotros a liberar endorfina.
y nos pueden ayudar con nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿cómo podemos liberar las emociones atrapadas? Expresándonos emocionalmente, asistiendo a una terapia, teniendo técnicas de relajación y haciendo alguna actividad física que nos guste. También podemos hacerlo conectándolos con la naturaleza, y esto lo podemos hacer yéndonos a la playa, yéndonos a la montaña, teniendo ese espacio y ese tiempo para nosotros mismos y poder reducir el estrés y promover la relajación. Tenemos que buscar las maneras de, cuando ustedes se sientan de esa manera, buscar las maneras de tener esa conexión con ustedes mismos para que ustedes puedan liberar y reducir el estrés que nos ocasiona tener esas emociones atrapadas. ¿Cómo concretamos nuestras emociones? Concretamos nuestras emociones y esto nos ayuda a reconocer, a aceptar cómo nos sentimos en ese momento determinado. Entonces, una vez que nosotros reconocemos cómo nos sentimos en un momento donde estas emociones están allí atrapadas, donde estas emociones están allí latentes, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Lo primero que debemos hacer es reconocer la emoción, indicando cómo nos sentimos y darle un nombre, o sea, identifícala. Aprende a aceptar tus emociones sin juzgarte a ti mismo. Es importante que cuando nosotros tengamos este tipo de emociones, aprender a aceptarlas y aprender a darles el nombre que tienen. Debemos aprender a expresar las emociones de una forma saludable, de una manera saludable. Muchas veces las personas no lo hacen, se quedan atrapados allí, se quedan conectados en esa manera y en esa emoción, y los lleva a hacer otras cosas que no son saludables. ¿Cómo conectarnos con nuestras emociones? Nos conectamos con nuestras emociones siendo conscientes de cómo nos sentimos y estás dispuesto a explorar y entender nuestras emociones. Y esto lo podemos hacer a través de la práctica de la autoconciencia, y eso no es otra cosa que ser consciente de tus pensamientos, tus sentimientos y tus sensaciones físicas. Tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Presten atención a las señales físicas de tus emociones, como la tensión muscular o la respiración rápida. Reflexiona sobre tus emociones. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre la emoción que puedes estar teniendo y entiende la causa de por qué estás sintiendo esas emociones. ¿Qué son dudas emocionales? Las dudas emocionales son sentimientos de incertidumbre o confusión sobre cómo nos sentimos o qué debemos hacer en una situación determinada. Pueden manifestarse de una manera que nos estemos haciendo nosotros mismos preguntas como qué siento realmente, qué debo hacer, estoy tomando la decisión correcta. Estas son el tipo de preguntas que normalmente nos hacemos cuando tenemos dudas emocionales. Las dudas emocionales pueden ser un obstáculo para tomar decisiones y avanzar en la vida. Así que si estás teniendo estas dudas emocionales, es importante que puedas identificarlas, que te hagas las preguntas. Identifica por qué estás sintiendo estas dudas emocionales y vamos poco a poco a través de este podcast ir resolviendo todas estas dudas que se te van a ir presentando. ¿Qué es el pasado? El pasado es lo que se refiere a eventos o experiencias o momentos que han transcurrido antes del presente. O sea, lo que pasó ayer es pasado. Lo que pasó anteayer es pasado. Lo que pasó el año pasado es pasado. Más adelante vamos a ir hablando de los tipos de pasado. El pasado es una parte de nuestra historia personal y colectiva que ha sido vivida y experimentada. O sea, lo que nosotros vivimos ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace 20 años, son vivencias y experiencias. Y eso es parte de
nuestro pasado. Eso ha dejado huella, eso queda en nuestra memoria, eso es parte de nuestras emociones y es parte de nuestra vida. O sea que el pasado es parte de nosotros mismos, es lo que vivimos, es lo que hemos ido dejando atrás. Y el hecho de vivir y de haber pasado por situaciones también van a tener consecuencias en nosotros en el presente y lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos viendo o escuchando el podcast. El pasado puede ser dividido en diferentes categorías, como el pasado reciente, que son eventos que han transcurrido en un corto tiempo, como en horas, días, semanas. El pasado lejano son los eventos que hemos vivido o que han transcurrido en un plazo de tiempo largo, como en meses, años y hasta décadas. El pasado histórico son eventos y experiencias que han ocurrido en un plazo muy lejano, como en siglos, en milenios. Entonces esto queda registrado y documentado en la historia. Estos son los 3 tipos de pasado. El pasado puede tener un impacto significativo en nuestra vida. Esto es como le venía diciendo a usted hace un momento, el pasado repercute en nuestro presente, ¿verdad? Y entonces tiene influencia ¿en qué? En nuestras decisiones. Nuestras experiencias y eventos pasados pueden influenciar en nuestras decisiones y elecciones del presente. También forman parte de nuestras creencias y nuestros valores. Nuestras experiencias y eventos del pasado pueden formar nuestras creencias, nuestros valores e influenciar en nuestras perspectivas ante el mundo. También nos puede afectar en nuestras emociones. Nuestras experiencias y eventos del pasado pueden afectar nuestras emociones y nuestro bienestar emocional. Aquí tenemos que estar muy pendientes y ya ustedes se van a ir dando cuenta el por qué. ¿Cómo podemos sanar el pasado? Sabemos que todos tenemos heridas y hemos vivido situaciones a lo largo de nuestra vida y entonces nosotros tenemos que aprender a qué, a perdonar. ¿Cómo hacemos para sanar el pasado? Y una de las cosas que es importante para poder hacerlo es sanar. Y también la aceptación. Acepta lo que sucedió en el pasado. Reconoce que no se puede cambiar porque ya sucedió. También tenemos que practicar el perdón. Aquellos que nos hicieron daño, aquellas personas que no perdonamos, los que nos hicieron cometer de repente algún error o haber tomado decisiones que no eran las que teníamos que tomar en ese momento. Entonces tenemos que aprender a practicar el perdón. Es importante que nosotros aprendamos a practicar el perdón porque esto es fundamental para nosotros poder tener una mejor calidad de vida. El desapego. El desapego de las emociones y los recuerdos negativos del pasado y enfocarnos en el presente. Muchas personas viven apegado al pasado, a los recuerdos del pasado, a las situaciones del pasado, a las emociones del pasado. Entonces tenemos que aprender a dejar eso en el pasado y enfocarnos en el presente. Y eso es lo más importante. Tenemos que aprender a tener integración. Y esto no es otra cosa que integrar las experiencias del pasado en nuestra historia personal y utilizarlas como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Nosotros tenemos que aprender a integrar. Si nosotros vivimos una situación que nos dolió, que nos causó un sentimiento de dolor, que nos causó una experiencia o una mala experiencia, saquemos de eso algo positivo. ¿Y qué es? El crecimiento y el aprendizaje. Esto es lo que nosotros debemos o llamamos como integración, ¿verdad? Nosotros vamos a integrar esa situación que fue incómoda, pero eso nos dejó una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad que nos deja el pasado? Nos deja la oportunidad de crecimiento.
y de ese crecimiento nosotros vamos a tener un aprendizaje. Entonces es importante que nosotros podamos sanar el pasado. ¿Cómo podemos cambiar nuestra mente para poder nosotros sanarnos, para nosotros poder tener esa capacidad de mejorar nuestra vida, de tener un mejor amor propio hacia nosotros mismos? Nosotros tenemos que cambiar. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que cambiar? Nuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer reprogramándonos. Vamos a reprogramar esos patrones de pensamientos negativos y lo vamos a reemplazar por pensamientos positivos. Muchas veces nosotros tenemos esos pensamientos, como esa cosita que tenemos en los hombros, esas imágenes donde dicen que tenemos el bichito bueno por un lado y el otro, el malo por el otro, y ahí nos están ellos ahí jugando, ¿no? En nuestra mente. Entonces tenemos que aprender a primero identificarlo, luego reprogramar. ¿Y qué vamos a reprogramar? Esos pensamientos que son malos, que son negativos, que ya los identificamos, que sabemos que nos hacen daño, y lo vamos a reemplazar por pensamientos positivos. Entonces tenemos que aprender a tener esos momentos de poder incluir esos pensamientos positivos y cambiar nuestras emociones negativas por emociones positivas. Y esto lo podemos hacer también a través de la autoconciencia, y no es más que desarrollarnos para reconocer nuestros patrones de pensamientos y emociones y poder cambiarlos. Nosotros tenemos que tener decisión. Nosotros, al tomar la decisión y la autoconciencia y darnos cuenta que debemos reconocer que tenemos esos patrones y pensamientos malos o negativos, entonces nosotros tenemos que aprender a tener esa conciencia de que debemos reprogramarnos para poder nosotros cambiar. Entonces, acuérdense que tenemos que tener autoconciencia, detectamos, nos damos cuenta, vemos esos patrones de pensamientos que son malos, que nos están haciendo daño, y ¿qué hacemos? Nos reprogramamos para obtener emociones saludables y poder cambiarlos, ¿no? Entonces, debemos también aprovechar la neuroplasticidad del cerebro para crear nuevos patrones de pensamientos y comportamiento. Es importante que nosotros podamos nuevamente volver a leer. Si nos queda duda de lo que yo estoy hablando y lo que les estoy comentando, vuelvan a escuchar el podcast y anoten en su cuaderno alguna palabra que ustedes tengan por allí con alguna duda, y eso lo podemos desarrollar. Déjenme las consultas, o en el grupo privado que tengo, ustedes pueden hacer las consultas y las preguntas. Nosotros podemos cambiar nuestra mente, y ya lo saben que lo podemos hacer reprogramándonos. Podemos tener la autoconciencia y la neuroplasticidad. Tenemos que aprender a aplicar estas técnicas para nosotros poder cambiar nuestra mente. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder ser humano integral. Cuando nosotros somos un ser humano integral, tenemos esa conexión con nosotros mismos y la desarrollamos de una manera profunda para poder nosotros cambiar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras necesidades. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Conectándonos con nosotros mismos. Hay que tener autenticidad. El ser auténtico y genuino en nuestras relaciones y en nuestra vida diaria nos va a llevar a que nosotros seamos un ser humano integral. Debemos aprender también a ser íntegros, y esto lo podemos practicar viviendo en la integridad y la coherencia entre los valores y las creencias y las acciones. Tenemos que aprender a tener un crecimiento personal. Esto nos va a ayudar a nosotros a ser mejor persona, a estar comprometido en el crecimiento personal de nosotros mismos y el desarrollo continuo de nosotros. Entonces debemos aprender
para poder ser un buen humano integral, aprender a tener una conexión con nosotros mismos, tener autenticidad, ser una persona íntegra para poder tener un crecimiento personal. Bien, qué importante, ¿no? Todos estos temas de cómo poder cambiar nuestra mente, de cómo poder sanar nuestro pasado para poder ser un humano integral. Entonces vamos también a descubrir qué nos pasó en el pasado y cómo podemos nosotros descubrir qué nos sucedió en el pasado y qué es lo que nos está perturbando en este presente, en el ahora. Bueno, nosotros para poder descubrir qué es lo que nos está pasando o qué nos pasó en el pasado, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar. ¿Sobre qué vamos a reflexionar? Vamos a reflexionar sobre experiencias que vivimos en el pasado, buscamos patrones o temas que se repitan y allí es donde nosotros vamos a encontrar o a descubrir qué es lo que no ha pasado en el pasado que ahorita en el presente nos está repercutiendo. También es importante que nosotros podamos hacer terapia, buscar ayuda de un terapeuta, un consejero, un coach. Estas personas que ahorita están brindando la ayuda terapéutica para que las personas puedan sanar el pasado, puedan perdonarse incluso a sí mismos. O sea, son muchas las técnicas que podemos ahorita tener o hacer para nosotros poder descubrir qué nos pasó en el pasado y qué es lo que nos está perturbando ahora en el presente. Una de las cosas que yo hago y me gustaría que ustedes también comiencen a ponerlo en práctica y es que tengan un diario. Escriban sus experiencias, escriban sus pensamientos, escriban sus emociones, escriben patrones de conducta que ustedes mismos se den cuenta, que ustedes mismos se van a dar cuenta de que ustedes lo repiten y lo repiten. Y ustedes mismos se van a ir dando cuenta de que al momento que ustedes empiecen a escribir todas estas cosas, todas estas experiencias, todos estos pensamientos que le vienen a su mente, estas emociones, estas experiencias, estos patrones de conducta que están teniendo, ustedes van a poder descubrir muchas cosas. Cuando ustedes comiencen a hacer esta terapia, ustedes van a darse cuenta lo importante que es y todo lo que ustedes van a poder descubrir. Tengan conversaciones con otras personas, con familiares, con amigos, con personas que tengan este tipo de experiencia, que tengan la misma perspectiva y les pueda brindar ese apoyo que ustedes puedan estar necesitando. Esto los va a ayudar también, pero como siempre les he dicho, busquen personas que realmente puedan brindarle lo que ustedes realmente necesiten. No busquen personas que no los vaya a ayudar, sino que los vaya a hacer que hagan cosas peores. Entonces, pendiente con esto. Vamos a hablar ahora sobre cómo nosotros nos vamos a sanar. Y vamos a estar hablando sobre las heridas de la infancia, vamos a hablar sobre la herida del abandono, el miedo al compromiso, el miedo al rechazo, el desprecio hacia los demás y la injusticia. Estos son los temas que vamos a estar hablando para acompañar y desglosar cómo nosotros podemos sanarnos. Y para poder sanarnos en la etapa de la infancia, nosotros lo primero que tenemos que hacer es reconocer y aceptar que esas heridas que vivimos en el pasado existieron y tuvieron un impacto en nuestra vida actual. O sea, hay situaciones en la vida que nosotros vivimos cuando éramos niños y hay personas que tienen heridas. ¿Por qué? Porque de repente su papá los abandonó, de repente su papá golpeaba a su mamá, de repente su mamá tenía algún problema, no sé, se me ocurre que no sé, no quiero ponerlo un poco más trágico. Entonces, este tipo de situaciones repercuten en nuestra infancia. Son heridas que nosotros tenemos o tuvimos de niños. De repente un maltrato que nos daban o de repente cualquier situación que ustedes comiencen a ustedes a pensar, a ver en su mente. Muchas veces nosotros tenemos las cosas guardadas y no nos damos cuenta. Entonces tenemos que aprender a darnos cuenta
y sacar eso de adentro. Tenemos que aprender a sanar todas esas heridas que tenemos desde que éramos niños y tenemos que aprender a identificar ese patrón de comportamiento, de pensamiento, desde dónde se originó, en qué parte de la infancia me sucedió esto, qué puedo hacer para sanarlo. O sea, tenemos que aprender a identificar el patrón, reconocer lo que pasó y tenemos que aprender a practicar la autocompasión y el cuidado personal para sanar nuestras heridas emocionales. Buscar apoyo, como se lo dije anteriormente, en algún amigo, algún familiar o un profesional de la salud que los ayude durante este proceso de sanación. Vuelvo a repetirle, no busquen personas que no estén capacitadas para ayudarles. Tenemos que aprender a identificar la fuente de la desconfianza y la inseguridad que podemos estar sintiendo en un momento de la infancia. Recuerden que estamos hablando ahorita de las heridas que tuvimos en la infancia. Ya sean experiencias pasadas o patrones de pensamientos negativos, pero debemos identificarlo. Una vez que lo tengamos identificado, entonces vamos a desarrollar la autoconfianza y la autoestima a través de la práctica de la autocompasión y el logro de las metas personales. Tenemos que aprender a desarrollar la autocompasión a través del perdón. Vamos a olvidar, vamos a perdonar, vamos a sanarnos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder sanar esas heridas de la infancia. Debemos aprender a confiar en nosotros mismos y en las demás personas a través de la práctica de la vulnerabilidad y la comunicación abierta. Qué importante es poder comunicarnos con las personas, poder decir lo que se siente, poder decir lo que pensamos, ¿no? Entonces es importante aprender a tener confianza. Cultivar la gratitud y la aparición por las cosas positivas en la vida para contrarrestar la inseguridad y la desconfianza. Tenemos que aprender a cultivar esa gratitud ante las cosas positivas de la vida y contrarrestar todas esas cosas malas que pudieron haber pasado en algún momento. Esas heridas de abandono, nosotros tenemos que aprender a reconocer el dolor. Reconoce el dolor y la tristeza que te ocasionó esa herida de abandono. Esto ocurre muchas veces cuando los padres se van de la casa y comienzan los hijos a sentir esa herida de abandono. Esa mujer que se queda con sus hijos tienen heridas de abandono. Entonces, esas situaciones repercuten cuando nosotros estamos en edades de adultos. Nosotros vivimos, o es algo que es como una cadena, que eso sucedió, eso estuvo en nuestras vidas, eso lo vivimos cuando pequeños. Y si nosotros no cambiamos, si nosotros no sanamos esas heridas, van a tenerlas hasta que se mueran. Peor aún, que si ustedes no sanan sus heridas, sus propios hijos van a seguir viviendo esos patrones de conducta. Nosotros no queremos que nuestros hijos sufran lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a sanar esas heridas. Siempre, como les digo, busquen el apoyo en esas personas que son importantes para poder ayudarnos a sanar. Identifica la fuente, desarrolla la confianza, aprende a comunicarte, cultiva la flexibilidad. Aprende a comunicarte de una manera efectiva, abierta, expresa tus necesidades, expresa tus sentimientos, desarrolla la confianza en ti mismo y en los demás a través de la práctica de la vulnerabilidad y de una comunicación abierta. Recuerda que tienes que identificar de dónde salió ese miedo, de dónde salió el problema, de dónde salió esa experiencia, de dónde salió ese patrón de pensamiento negativo. Identifícalo. Es importante que podamos hacer esto, identificar. El miedo al rechazo. El miedo al rechazo, nosotros tenemos que aprender a identificar la fuente.
¿Por qué yo tengo miedo al rechazo? ¿Qué sucedió en mi infancia? Y tenemos que aprender a indagar qué sucedió, porque muchas veces fueron cosas que pasaron cuando éramos muy pequeñitos, no las recordamos. Como también puede pasar que aún siendo adultos recordamos esos momentos y están bien marcados allí en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que tenemos que aprender a identificarlo y a sanarlo. Desarrolla la autoconfianza, aprende a manejar el rechazo. Aprende a manejar el rechazo no es otra cosa que hay personas a las que no le caemos bien, hay personas que no sienten empatía con nosotros, entonces tenemos que aprender a manejarla de una manera como saludable, de no personalizarlo, como decimos en mi país, a no pararle. Entonces hay que aprender a manejar el rechazo. Cultiva la resiliencia y la capacidad de recuperación para manejar los desafíos a estos rechazos. Recupérate. Si no me quieren en algún lado, bueno, no me quieren, me voy de ese lugar, listo. O sea, me acordé de algo que sucedió en un evento el día de ayer. Y entonces, si no me quieren en un lugar, simplemente yo me voy, no voy a estar allí recibiendo malos tratos, porque yo no tengo por qué vivir esa situación, ¿no? Debemos aprender a no tener desprecio hacia las demás personas. Reconoce por qué sientes desprecio hacia algo o hacia alguien. Hay personas que desprecian a otras personas por raza, por costumbre, por su manera de pensar, por su manera de ser. Entonces tenemos que aprender a reconocer eso y identificar que eso no está bien. Entonces aprendan a desarrollar la empatía y la comprensión hacia las demás personas, a entender sus perspectivas, a entender sus sentimientos. Aprendan a comunicarse. Aprender a comunicarse de una manera efectiva, de una manera respetuosa, expresar sus necesidades, expresar sus sentimientos, cultiven la gratitud hacia las demás personas. Recuerden que esto contrarresta el desprecio. La injusticia puede tener un impacto profundo en la salud emocional y mental de las personas y pueden llevar a ocasionarles traumas y heridas emocionales que pueden ser difícilmente sanadas. La ira y el resentimiento. La injusticia puede generar resentimiento, ira y resentimiento que pueden ser difíciles de manejar. La pérdida de la confianza. La injusticia puede llevar a una pérdida de confianza en las instituciones, en las autoridades y en las relaciones. El sentimiento de la impotencia. La injusticia puede generar sentimientos de impotencia y desesperanza. Si ustedes se dan cuenta, la injusticia, ¿qué es lo que nos puede ocasionar? Situaciones negativas. Trauma, ira, resentimiento, pérdida de confianza, sentimiento de impotencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros practicando la injusticia? No, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a no practicarla. Hay muchas personas que lo hacen. Hay personas que son injustos ante otras personas y bueno, esto ocasiona una situación difícil en cualquier persona. Hoy en mi sexto episodio he hablado de 3 temas sumamente importantes. En la primera parte hablé sobre las emociones, identifiqué qué era una emoción, la importancia que tienen las emociones en nuestra vida, los tipos de las emociones, que tenemos emociones tanto positivas como negativas. La importancia de reconocer y aceptar nuestras emociones. Recuerden que hemos hablado sobre reconocer y aceptar. Esto es algo muy importante que tenemos que poner en práctica. En la segunda parte hablé del pasado. Les dije que era el pasado, la importancia y el impacto que causa el pasado en nuestra vida actual.
Recuerden que tenemos que cerrar ciclos, cerrar el pasado, tenemos que aprender a tener aceptación, tenemos que aprender a perdonar, dejar el desapego y la integración. También tenemos que cambiar nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Reprogramándonos, teniendo autoconciencia, porque sabemos que al reprogramarnos nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar esos patrones negativos que hemos tenido desde pequeños y nos vamos a reprogramar con pensamientos positivos, con emociones positivas. Y en la tercera parte estuve hablando sobre la autosanación y el crecimiento personal. La autosanación de las heridas de la infancia, esto es importantísimo. Más adelante en episodios que voy a ir haciendo, voy a hablar sobre la sanación de las heridas de la infancia y con quién debemos nosotros sanar esas heridas, con papá, con mamá, con nuestros hermanos, con algún familiar que se presentaron situaciones de inseguridad y de desconfianza cuando éramos niños. Esta etapa de la infancia, que es una etapa bastante, no digamos que es complicada, pero sí repercute en nuestra vida actual. Por eso que yo les voy a dar un consejo. Las personas que ahorita tienen niños pequeños y me están escuchando, estén muy pendientes de cómo tratan a los niños, qué le dicen a los niños, qué le están programando a sus hijos. Recuerden que en los episodios anteriores hemos hablado de la reprogramación y lo que estamos haciendo muchas veces inconsciente o lo que hicimos inconscientemente a nuestros hijos. Y una de las cosas importantes cuando nos damos cuenta de esto es pedir perdón. Mucha gente le cuesta pedir perdón y no saben lo bonito y lo maravilloso que es aprender a pedir perdón cuando nos equivocamos, cuando tenemos situaciones donde amerita que debemos hacerlo. Eso nos libera. Aprender a superar nuestros miedos al compromiso, al rechazo de abandono. Tenemos que aprender a superar estas situaciones que se pueden estar presentando en la vida de cualquiera de nosotros. Tenemos que aprender a desarrollar la autoconfianza, la empatía y la resiliencia, la importancia de la justicia y la sanación de la injusticia. Recuerden que no debemos ser injustos, porque eso no nos trae nada bueno a nuestras vidas, solamente puras cositas malas. Hoy hemos explorado temas profundos y complejos que pueden estar afectando tu calidad de vida, desde las emociones, el pasado, hasta la autosanación y el crecimiento personal. Podemos hacernos preguntas como qué podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida, cómo podemos aplicar estos conceptos a nuestra vida. Y yo te voy a dejar aquí algunas preguntas para que tú puedas reflexionar sobre el tema que hemos estado hablando hoy de las emociones. Y te voy a dejar por aquí 4 preguntas. ¿Qué emociones estoy experimentando en este momento? ¿Cómo puedo reconocerlas y cómo puedo aceptarlas? Qué importante es esta pregunta, ¿no? ¿Qué patrones de comportamiento estoy repitiendo? ¿Cómo puedo cambiarlos y crecer como persona? ¿Qué injusticia estoy cometiendo con alguna persona? ¿Cómo puedo buscar justicia y sanación? Tómate tu tiempo para reflexionar sobre estas preguntas, escucha tu corazón y tu intuición y a ver qué es lo que te está diciendo. Recuerda que en el podcast pasado, y si no lo has escuchado, escúchalo, donde estuve hablando sobre la intuición. Es importante porque todos estos temas de los cuales vengo hablando, todo tiene conexión. Recuerda que la mejor parte de la vida es la calidad y es un proceso continuo. No hay un destino final, sino un camino que recorrer cada día. Todos los días recorremos el camino. Todos los días salimos a la calle y conseguimos cosas buenas como también conseguimos cosas malas. Hoy en mi podcast Sin Límites ya hemos llegado al final y yo me encuentro muy contenta por haberte podido brindar
y poder haberte hablado de este tema de las emociones que es muy importante para nosotros como ser humano. No te olvides seguirme por mis redes sociales, regálame un like si te ha gustado este episodio, suscríbete a mi canal para que cuando suba un próximo capítulo YouTube te envíe la notificación. Compártelo con aquellas personas que pueden estar sabiendo que necesitan saber de este tema maravilloso que son las emociones, que van a poder encontrar estos temas de los que hemos hablado el día de hoy y de verdad que estoy muy contenta porque cada día se suman más personas a escuchar mis podcasts. Así que no me queda de otra que despedirme. Recuerde que mi nombre es Magdalia Agreda y estoy aquí para servirles. Déjame un comentario, alguna pregunta, alguna duda y si te quieres poner en contacto conmigo, no dudes en hacerlo. Por ahí me puedes dejar en los comentarios escritos tu número y yo me pongo en contacto contigo si deseas hablar un poco más sobre todos estos temas que hemos estado hablando en estos 6 episodios de Sin Límite. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo y con muchos besos y cariño. Se despide hasta un próximo episodio. Magdalia Crea. Muchísimas gracias y muchas bendiciones.